Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por ver la película y por quedarse a la plática. Normalmente me gusta dejar que corran los créditos completos porque el final es un tanto seco o como lo queramos describir, pero bueno, pues ya también se hace tarde y hay una fiesta, según entiendo. Creo que es la película perfecta para el preámbulo a una fiesta. Por lo menos necesitan un trago, me imagino. Pues gracias, muchas gracias. Mentiría si digo que los dirigí mucho. Cuando tienes actores del talento de Tim Roth, lo primero importante es asegurarte de que todo el elenco y el director tenemos la misma película en la cabeza, de que hay claridad, porque puede haber mucho talento, pero si no vamos todos en la misma dirección, pues es un caos. Lo segundo es mucho trabajo de guión. Nunca llego al set a discutir el sentido de una escena, porque pues normalmente estás apurado y desvelado y cansado, etcétera. Entonces la claridad que te da haber discutido antes, haber hecho la tarea. No hago ensayos con actores porque siento que se pueden, la espontaneidad que a veces te da la primera toma no se recupera después, entonces no hago muchos ensayos. Ahora cada película es otro caso. En Después de Lucía, por ejemplo, todo el grupo de adolescentes, incluida Tessa había hecho una película antes a los 12 años, pero prácticamente esta era su primer película, y todos los demás chicos que actúan con ella no son actores, son sus amigos en la vida real. Entonces con ellos sí hice una especie de taller y ensayos, pero no para ensayar, simplemente para que se acostumbraran a tener una cámara enfrente. Entonces cada caso es diferente, pero la respuesta así corta que te puedo dar es contratar a los mejores actores posibles y dejarlos trabajar, porque también a veces cuando tienes un muy buen actor y le hablas de más y le dices de más, lo confundes o le quitas las ganas de aportar. Hay que rodearse de gente inteligente para hacer películas y después robarte todo el crédito como director y decir que es todo tu trabajo y tus ideas. Pero es eso, es un esfuerzo colectivo de gente talentosa, inteligente, y al final tú le pones tu nombre. El director que te dice que sabe exactamente qué película estaba haciendo y que la tiene muy clara es mentira, mucho pasa en el set. Y el personaje de Tim Roth está basado en la enfermera que atendió a mi abuela durante sus últimos 6 meses de vida, y muchos de los rasgos, la depresión del personaje y demás, vienen justo de ella. Después obviamente es ficción y lo llevé a otro lado y además cambió a hombre y lo filmé en Estados Unidos. Pero primero pienso mucho en qué película quiero hacer y quiénes son los personajes, y después me esfuerzo porque no haya personajes buenos y malos en mis películas, porque creo que en la vida rara vez hay buenos y malos. La zona gris es muy amplia y las contradicciones que puede haber en un personaje, pero hacer eso y seguir siendo congruente es difícil también. Por poner un ejemplo, yo no creo que toda la familia del segundo paciente son malos y por eso lo corren. Yo creo que sienten celos y están en un momento difícil y por eso son agresivos hacia el enfermero. Incluso los bullies en Después de Lucía, que sí son odiosos, pues son como son muchos chicos de esa edad, y lo interesante es tratar de entender por qué las cosas son así. Entonces trato de nunca juzgar a los personajes y de darles contradicciones y pues de que se sientan reales, y también trato de no explicar las cosas. Confío mucho en que el público es inteligente más que yo, y entonces que va a procesar lo que yo presento. Les tengo que dar espacio para que lo interpreten y lo procesen y tenga lecturas. Por ejemplo, hay gente que defiende mucho que este enfermero es ideal y perfecto y demás, y hay gente que me dice, si yo me enterara de que el enfermero que está trabajando con mi familiar cruza la línea mintiendo y diciendo que es el arquitecto, el hermano, el esto, lo otro, pues no me parece ético. O la parte sexual. Entonces trato eso, de que se parezca a la vida en la medida de lo posible. Cuando fui más radical fue con Daniel y Ana, mi primera película, pero se replicó de alguna manera en mis 4 películas. Eso no quiere decir que las siguientes las voy a seguir haciendo así, pero en estas 4 perseguía
tratar de entender temas complejos con las menos barreras posibles, de la manera más pura posible y manipulando al público lo menos posible con los clásicos modos de manipularlos, que son la música, el corte a mira, observa esto desde cerca. Entonces pensé que si hacía estos planos largos y que le dan distancia al público y que no te están dictando qué pensar o qué sentir, podía darle la complejidad y llegar a esa pureza que buscaba. Claro, de inmediato se presenta un reto, que no sea aburrido, porque estos planos pueden ser muy aburridos y el ritmo de la película caerse. Entonces buscaba hacer películas entretenidas, pero que vayan a profundidad y que no manipulen de la manera que el cine lo hace normalmente. Claro que estoy dictando como director, porque desde que edito y pongo una escena antes que otra y demás, hay montaje y estoy guiando las ideas, pero pensé que esta era una manera más profunda de hacerlo. La película que voy a filmar en septiembre la pienso filmar de otra manera, pero también tengo que decir que cuando filmé esta había muchas cosas que quería filmar de otro modo y no salían. Estaba con el fotógrafo filmando. Fue curioso porque este es el fotógrafo que trabajó las primeras 3 películas de Bruno Dumont y con Claire Denis, es un maestro de la fotografía, y yo lo contraté justamente para ver si podía filmar de otra manera lo mío, para evolucionar, cambiar. Y curiosamente a él le gustaba mucho mi trabajo previo y él quería filmar como yo filmaba. Pero el problema al final no fue ese. Al final el tema fue que el guión estaba escrito de cierto modo y yo no me había dado cuenta, pero lo escribí como mis otras películas, y cuando trataba de mover la cámara o de hacer otras cosas no se sentía bien, no funcionaba. Ahora la película nueva la estoy escribiendo para filmarla de otro modo. Entonces creo que es muy importante como director no hacer la película que quieres hacer, tienes que hacer la película que puedes hacer. Porque si tú impones como director cosas por capricho, por querer hacer, puedes echar a perder una película. Y pues esta fue la manera en que me salieron estas 4. También es curioso que hay directores que se la pasan toda una carrera tratando de desarrollar un sello y no lo consiguen. Y yo ahora lo que quiero es escaparme de esto y no sé si lo voy a lograr. Quisiera preguntar cómo, o sea, si estos actores, qué tipo de preparación tuvieron para llegar a creo que son los pacientes con el estado físico más visual, ¿cómo se llegó a esto? Yo estaba en Los Ángeles haciendo castings y ella mandó un video desde Nueva York y lo vi, era una escena que iba a tener muchos diálogos y eso fue lo que mandó. Y me llamó la atención, me gustó, pero seguí viendo gente en Los Ángeles. 2 meses después me acordé de ella, que así es el proceso de casting, y pedí que me mandara otro video con otras indicaciones. Y ya estaba así de flaca. En el primer video estaba 12 o 14 kilos arriba. Y cuando vi esto, pues pregunté qué onda y me dijeron que estaba adelgazando en caso de que yo la quisiera. O sea, tenía ese nivel de compromiso y le salió bien el asunto porque se quedó el papel. Un día estábamos filmando, con ella filmé 5 días. El tercer o cuarto día de rodaje, ella estaba escondiéndose de mí en la mañana, y ya cuando la vi se estaba escondiendo porque estaba completamente roja, quemada. Lo que le pasó es que estaba en la calle caminando sola, se sintió débil, se sentó en una banca en Los Ángeles y se despertó 3 o 4 horas después quemada por el sol porque ya estaba muy débil. O sea, la jugó al límite ella, pero es una actriz de teatro muy talentosa, inglesa. Y el caso del último chico sí tiene esa condición y sí está en esa silla de ruedas y la camioneta que sale es suya y demás. O sea, filmé un poco su vida. De hecho, ese es un ejemplo de una no actriz. La mamá es la mamá real, porque me parecía absurdo poner una actriz y poner diálogos. Entonces los puse a improvisar y empezaron a discutir sobre lo que discuten normalmente y así quedó la escena. Pero sí es actor, hace musicales incluso y demás. Entonces, a pesar de que tiene esa enfermedad, sí, pues es actor.
¿Cómo tú crees que el director de hoy se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías? Por ejemplo, estamos viendo la realidad virtual. Hitchcock dijo alguna vez que en el año 3000 los personajes, los usuarios, bueno, los que estamos viendo la película, íbamos a estar adentro. Y yo creo que va a ser antes, como la tecnología que está creciendo de una manera exponencial, cómo el director se tiene que adaptar a estas tecnologías para innovar verdaderamente de una manera exponencial. El cine sonoro empezó, mucha gente pronosticaba que iba a morir y que el cine tenía que seguir siendo mudo, y pues bueno, ya sabemos cuál fue la respuesta a eso. Después estuvo la tendencia del 3D, que Hitchcock ya hacía 3D y desde antes que él, y es algo que no se ha comido, no es que ya todos filmamos 3D. No sé qué va a pasar con todas esas tecnologías, y también habría que pensar en qué tan rigurosos somos en cuanto a qué le llamamos cine y qué no. Y creo que la gente más joven es la que menos se preocupa por las etiquetas y más le interesa hacer cosas diferentes e innovar. Y yo creo que toda la tecnología, mientras esté al servicio del cine o de la exploración que queremos hacer y no sea al revés, toda es bienvenida y toda vale la pena. Yo nunca he sido un director que lo que más me interesa es explotar la tecnología. De hecho, muchas de las peores películas se hacen justo por estrenar un juguete, ¿no? Y pues, descubrieron el Steadicam y usar todo y quien lo usa bien, como Scorsese, pues lo usa bien, o Kubrick, y etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que ver qué pasa con todas esas tecnologías. Hay que ver también, la otra pregunta es si las salas de cine van a desaparecer o no. Yo no creo que van a desaparecer, porque para mí esto es lo que vale más la pena del cine, pero bueno, la tendencia también es cada vez que la gente ve más películas en sus casas, y nada de esto lo digo como queja, para mí todo es estimulante. Después de Lucía yo le hice con una cámara Canon 7D que cuesta pues que $1,000 la cámara o menos. Yo no tenía dinero para hacer una película con una mejor cámara, es una película que se hizo con muy muy bajo presupuesto. Entonces ese es un buen uso de la tecnología. Antes hubiera necesitado por lo menos 16 milímetros y demás. Entonces, mientras la tecnología nos sirva, es bienvenido. Y por lo mismo que se siente en tu película, no sé, ¿cómo esperas que la reciba la gente? Y si eso te preocupa, porque la verdad es que yo no esperaba ese plot twist al final. Sí, me preocupa mucho siempre la reacción de la gente. Desde que hacía cortometrajes, me gustaba proyectarlos para 10 personas o para 100 personas en la cineteca, y aprendía de la reacción de la gente. Eso hay que tener cuidado, no quiere decir complacer a la gente o hacer una película facilota. A mí me gusta, trato de hacer películas que me gustan, como las que me gusta ver, ¿no? O que me gustaría ver. Me gusta que las películas no se terminen de entender del todo, me gusta que tengan muchas lecturas, me gusta que sean películas diferentes, que no se parezcan a otras. O sea, cuando digo como las que me gusta ver, me refiero a que son películas que exploran y que justamente no te dan todas las respuestas, pero que tienen sentido, porque también el cine, con el pretexto de hacer arte y hacer cualquier cosa, no va por ahí, ¿no? Creo que es un medio de comunicación. Creo que el director tiene un papel privilegiado al entablar este diálogo con cientos de miles o millones de personas, y pues es también algo que hay que tomar con responsabilidad y comunicar cosas de nivel. Esta película habla sobre la muerte, sobre el final de la vida, y pues yo asumo que es algo que a cualquier persona le debe interesar, porque pues la mala noticia es que todos vamos para allá, más tarde que pronto y de la mejor manera posible, pero son temas muy universales. Y luego te sorprendes. Después de Lucía tuvo una acogida que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Pero sí las hago para el público, claro, por supuesto. Había la tentación de convertirlo en paciente, y creo que eso hubiera sido lo que hubiera hecho una película más redonda, porque el personaje entonces hubiera tenido que experimentar el otro lado, y creo que era algo tan redondo y tan complaciente o satisfactorio o fácil, que decidí no hacerlo, no ir por ahí, y pensé que el sentido de la vida de este hombre pues ya se había terminado,
y Tim Roth estuvo de acuerdo. Yo colaboro mucho con los actores principales, bueno, y con cada uno de los pacientes, por ejemplo, y me interesa mucho saber también qué piensan, aunque al final decida yo. Y pues le vimos, pensamos que esta era la mejor manera de acabar la película. La duda fuerte que queda, y yo nunca lo contesto, es por qué hace lo que hace, o si es un accidente, o si lo busca o no, y eso ya cada espectador lo decide. En ese sentido se parece a la vida, y sobre las cosas que somos testigos en la vida, pues cada quien, si ahora salen a la calle y ven una pareja pelear, o que un perro muerde a alguien dirá el tipo provocó al perro, y el otro dirá que el dueño del perro es un loco, y etcétera, ¿no? Y cuando las películas tienen esas dimensiones, me interesa. También, ahora que fuimos a cenar en lo que ustedes veían la película, decíamos que suena pretencioso, pero lo máximo a lo que uno puede aspirar como director es que la película que haces cambie a la gente, que algo en ti, aunque sea mínimo, cambie antes y después de haber visto la película, y lo mismo tiene que pasar con un buen libro. Entonces, pues que la película no te sea indiferente, y sí creo que si el final de la película, de cualquier película, te da una conclusión fácil, se te va a olvidar la película, y si queda de alguna manera el conflicto todavía ahí latiendo, se sigue resolviendo en la cabeza del espectador. Yo creo que el buen cine nos puede ayudar a entender quiénes somos y por qué vivimos como vivimos. De ahí a que la película pueda dar respuestas, o sea, que yo pueda pasar mensajes o decir, ni siquiera decir qué opino. Trato de hacer las películas incluso lo suficientemente complejas para que no haya una respuesta fácil. El ejemplo más claro en esta es, está el tema de la eutanasia, ¿no? Pero, y si me preguntas, yo estoy a favor. Sin embargo, la película muestra lo complejo que es llevarlo a cabo, aunque creas que está bien. Muchas cosas en la vida son así, aunque estás convencido de que es lo correcto, cuesta trabajo hacerlo. Yo creo que, o sea, uno vive y muere y nunca sabe nada. A mí me cae muy mal la gente que nos quiere hacer creer que tiene las cosas claras y que eso es lo que venden. Y de hecho es gente que a veces se hace rica con eso, ¿no? Los que escriben estos libros tontos de cómo vivir y esas cosas. Y es gente de lo más vacía. A mí me gusta mezclar temas y situaciones en las películas que sí ponen estos temas sobre la mesa, pero cada quien saca su propia conclusión. Muchas veces me preguntan qué aprendí yo sobre el tema, o qué pienso ahora de la muerte, y pues pienso lo mismo, odio la muerte, o sea, y no entiendo nada. ¿Quién entiende algo, no? Salvo la gente religiosa que por ahí se contesta las cosas, pero yo creo que los mejores libros o las mejores películas no te dan respuestas. Y después de Lucía no era contra el bullying, eso terminó siendo no era contra el bullying que la tuve que filmar con esa cámara chiquitita y demás, porque nadie nos daba dinero para hacer la película, porque la leían y decían qué horror, sobre todo el final, y nadie creía que era una película que merecía ser filmada. Y después la CEP la terminó pasando en escuelas y demás. O sea, también es muy irónico lo que termina pasando con lo que uno hace. Y si yo hubiera buscado hacer una película sobre eso, tal vez no me hubiera salido. Y sí, me cae muy mal la gente que quiere educar a otros, porque pues quién se cree que tiene la autoridad para estar ¿no? diciendo que está bien y mal. Pues muchas gracias, creo que ya se acabó el tiempo. Muchas gracias. Me voy muy contento de tener. Muy bien, y de veras ojalá todo el público fuera así de bueno como ustedes. Me voy verdaderamente satisfecho, y me preguntaban que si me importa lo que la gente piensa de mis películas, y dije que sí, pero absolutamente me importa. Hoy me voy completamente contento y dormiré muy feliz.